El 70% de las mujeres en México ha vivido algún tipo de maltrato, de violencia, de abuso. No me sé la estadística en hombres, pero les puedo decir que también la han vivido. ¿Por qué normalizamos el maltrato? ¿Por qué dejamos que abusen de nosotros? ¿Por qué no reconocemos lo que es el amor verdadero? E inclusive nos aguantamos y soportamos quedarnos en una relación donde lo que menos existe es amor y solamente hay maltrato. De eso platicaremos el día de hoy, porque una de cada 3 personas en el mundo ha vivido algún tipo de abuso, violencia y maltrato. Así que vale la pena que aprendamos a abrir los ojos. De eso platicaremos esta noche en Una Vida Mejor. No se lo pueden perder, que esto apenas comienza. Una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muchas gracias, familia, por estar nuevamente con nosotros en Una Vida Mejor. Yo soy Mónica Cruz y me da mucho gusto que usted nos esté acompañando y le voy a pedir un favor. Hagamos que este programa se haga viral. Compártalo, porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor está viviendo una experiencia de este tipo y que necesita ayuda y necesita que le quitemos la venda de los ojos y necesita darse cuenta que no es conveniente normalizar. Hoy quiero darle la bienvenida a Paulina Cavazos, que ella es terapeuta y tiene pues la oportunidad de estar con nosotros el día de hoy. Aceptó la invitación. Gracias, Pau. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí, de compartir este tema tan valioso que creo que casi no se habla, las personas no conocen de él, es por eso que vamos a normalizar y me parece que es un tema urgente que dejemos de normalizar. Así es. Vamos a platicar de cómo en ocasiones normalizamos la violencia, pero vamos a comenzar desde el principio porque creo que cada uno de nosotros, Pau, tiene su propia definición de qué es para mí la violencia. ¿Qué es para ti la violencia y psicológicamente cómo la podríamos descifrar? Realmente hay muchos tipos de violencia. Creo que la más común es esa que es visible ante los ojos. Esos golpes, esos gritos, esas amenazas. Pero aquí me gustaría hablar de un tipo específico de violencia del que casi no se ve, que es invisible ante los ojos, porque aquí nos vamos a definir un poquito acerca del maltrato. Muchas veces me he topado en consulta con personas que están viviendo situaciones de abuso, de maltrato, sobre todo el maltrato psicológico. Y les pregunto, sí, ellas creen, esas personas creen que están viviendo una relación de maltrato y me dicen que no. No porque no me pega, no porque no hay amenazas, no, no, no. Se les hace muy fuerte la palabra. Entonces me gustaría empezar explicando lo que es el maltrato. Si tú escuchas la palabra maltrato y la divides, es un maltrato hacia tu persona. Es decir, no te están tratando bien. Y este maltrato puede empezar con cosas sutiles. Si, por ejemplo, tú y yo estamos hablando, yo te digo, ay, Moni, ¿yo te estoy tratando bien? No. Si a lo mejor estuviéramos interactuando y tú me dices algo que te dolió que yo hice o algo que es importante para ti, yo te digo, qué exagerada, otra vez vas a empezar con lo mismo. Yo no te estoy tratando bien, ¿sí? O si me dices algo que es relevante para ti y yo te hago dudar de la percepción de tu realidad, me dices que algo pasó, yo te digo, no, eso nunca pasó, eso no fue así. Y logro que tú te confundas y dudes de lo que realmente tú sabes que sí pasó. Ese es el maltrato. Cuando logro que tú empieces a sentir ansiedad, dudas, inseguridades, miedo a mi reacción, no te estoy tratando bien. Muchas veces ese es el maltrato que empezamos a normalizar. Entonces, empezando por decir, ese es el maltrato, no me estás tratando bien. Muchas veces hay situaciones donde las personas te tratan mal y te tratan bien al mismo tiempo y eso también es maltrato, porque eso genera confusión y la confusión es maltrato. Entonces, creo que definiendo esto, es empezar a dejar de normalizar y llamarle a las cosas por su nombre. Oye, y yo creo que esto lo podemos vivir, digo, concentrándonos en las mujeres, porque también hay hombres que lo viven, pero yo estoy hablando desde mi propia experiencia. Los maltratos se viven desde el noviazgo. Y a veces los que somos papás, nuestros hijos nos pueden llegar a tener confianza para platicarnos, o a veces no nos vamos a enterar. No nos vamos a enterar de lo que viven nuestras hijas o nuestros hijos, porque también hay mujeres que maltratan a hombres.
Y qué tan importante es que vean este tipo de herramientas de programas en donde, hey, despiértate, Despierta. no Sí. tienes por qué soportar esas señales de alerta desde el noviazgo, porque imagínate, si así es en el noviazgo, ¿cómo van a ser en el matrimonio? Cada vez aumenta. El maltrato que se tolera, que se aguanta, siempre va en aumento. Y ese es el problema, que las personas creen que un día se va a acabar, es que un día va a cambiar. Y sí cuando nos casemos, es que cuando tengamos hijos, es que solo es una etapa. Es que cuando sane, y eso te mantiene ahí, las personas se pueden quedar en esa dinámica, en ese diálogo 10, 20, 30 años. Tengo pacientes en consulta que tienen 50, 60 años y me dicen, Pau, ¿cómo me salgo? Económicamente no puedo. Pero yo me acuerdo de mi yo de 20 años que vio esas primeras señales y normalizó y dejó pasar. Y hoy ya 30 años después estoy aquí, nunca cambió y es esta cárcel invisible. Y ese es el tema. Y sabes que muchas veces, obviamente lo relacionamos con el tema de la pareja, pero ese maltrato también empieza muchas veces de los mismos papás en casa. Papá, mamá, el trato, la dinámica, esos comentarios pasivo-agresivos que hacen, esas miradas de desprecio, ese rechazo. Ese control disfrazado de amor y protección. Muchas veces también es la maestra o el maestro, de cómo te trata en clase, los compañeritos, el jefe, el socio. Y también obviamente la pareja, pero puede venir de toda una dinámica y una red que se va tejiendo y lo vamos normalizando porque muchas veces incluso fue lo que vivimos en casa y como la mente no tiene otro concepto, cree que es lo normal y vas justificando. Oye, y se me hace bien interesante que expandas esto, porque el maltrato, o sea, por ejemplo, a mí, hablando de la pareja, oye, fíjense nada más cómo están las cifras a nivel global. Una de cada tres mujeres, hablamos de violencia y de maltrato. Puede ser violencia física, violencia económica, violencia psicológica, emocional, violencia material o este maltrato. Una de cada tres mujeres en el mundo de alguna forma ha vivido una experiencia de este tipo de violencia o de maltrato. Si hacemos más o menos la cifra en millones, más o menos 690 millones de mujeres hemos experimentado o un maltrato o violencia de todos los tipos. Y el tema es que muchas veces ese maltrato comienza en casa, en las dinámicas familiares que normalizamos, que dejamos pasar. Algo que es muy, muy grave es que muchas veces justificamos por el título que esa persona tiene en tu dinámica, el vínculo que tienes con esa persona. Me he topado, Moni, con que las personas me dicen, bueno, es que no lo llamaría maltrato, o bueno, sí, pero es que es mi mamá. Como, ¿cómo le voy a poner ese título de maltrato si es mi mamá? Es que es mi abuelita, es que es mi papá, es que es mi pareja. Y gracias al título, justifican. El título hace que normalices, que justifiques y entonces ya, no hace nada las personas. Y eso me parece muy grave. Independientemente del título o el vínculo que tengas con esa persona, que eso no haga que tú justifiques y que tú normalices. Porque muy probablemente si tú le quitas ese título, si le quitaras ese título de mamá y fuera simplemente una persona, quizá ahí sí verías la gravedad. Oye, ¿y aquí qué diferencia hay, por ejemplo, de ver abusos o maltratos? O sea, el verlos, el sentirlos, el normalizarlos y el aceptarlos. O sea, ¿cuál es la diferencia de experimento un abuso, experimento un maltrato, lo normalizo y lo acepto? Sí, yo ¿Cómo creo se que le hace? la persona no se da cuenta. Es impresionante. Los que están afuera se dan cuenta y por eso para los de afuera quizá es muy fácil decirle al otro, es que cómo no te fuiste antes. Pero realmente cuando tú estás viviendo el abuso en primera persona, el abusador lo que hace es que de maneras muy estratégicas, muy calculadoras, va jugando con tu mente. Te hace creer que tú eres la que está mal, que la loca, que el loco eres tú, que estás exagerando. Entonces va cocinándote, así lo llamo yo. Es como si esa persona desde que te conoce te va analizando y es como va poniendo en el bowl los ingredientes y te va cocinando y va cocinando una versión tuya llena de inseguridades, llena de miedo, llena de estrés, llena de ansiedad, de dudas, una versión tuya que tú no eras, para que cuando llegue ese momento donde tú quieras pedir ayuda ya no puedes porque te dejaron sin autoestima, entonces vas normalizando porque esa persona creó esa versión tuya a su favor. Oye, pero ¿tú crees que las personas que son las maltratadoras sean conscientes de que con sus comentarios, con sus conductas, te están maltratando? Porque en muchas ocasiones ellos piensan, no lo estoy maltratando, a lo mejor le estoy diciendo esto por amor. Por ejemplo, estamos hablando de que a veces en casa
los papás maltratan a los hijos Sí. y ellos te dicen, pues es que te lo estoy diciendo desde el amor, pero en realidad como hijo, eso que te está diciendo papá o eso que te está diciendo mamá, te está haciendo sufrir, te está causando un dolor, o sea, para ti es un maltrato. Pero los papás a veces no se dan cuenta que lo que están haciendo Está es un maltrato y está mal. Sí, sí, muchas veces lo hacen desde sus propias heridas, traumas, desde lo que vivieron y desde la ignorancia y la inconsciencia de no saber y creer que es normal. Muchas otras veces, si habláramos de que hay un tema de abuso narcisista y que hay un tema de narcisismo, esas personas sí se creen sus propias mentiras. Esas personas genuinamente creen que están bien. Entonces, creo que ahí yo haría esta diferencia entre que hay personas que tienden a caer en estas actitudes de mal trato porque así lo recibieron, porque están llenas de heridas, de miedos y de ignorancia. Y ya si habláramos que hay un tema de narcisismo, sí es mucho más complejo, porque esas personas no cambian y esas personas genuinamente creen que están en lo correcto, son incapaces de voltear a verse a sí mismas, lo cual los hace personas altamente peligrosas. Oye, Pau, ¿y qué consecuencias tendremos si seguimos normalizando estos maltratos? Es gravísimo. Las consecuencias yo creo que sí son muy grandes porque primero la persona empieza a tener consecuencias en su vida, en sus relaciones, en su persona. Lo que sucede cuando aceptas estas dinámicas, las normalizas y empiezas a convivir con estas dinámicas sin cuestionarlas, la persona se va apagando. Esa chispa que te distinguía se va apagando. Ya no existe esa versión de ti que tú eras. Ahora eres una versión tuya apagada, sin autoestima, sin amor, sin voz, van apagando tu voz. Eso obviamente va afectando en tu área social, en tu relación con los demás, en tu dinámica del día a día. Entonces, Ujú. las consecuencias son muy graves porque te pierdes a ti, creo que esa es la pérdida más grande y al perderte a ti, pierdes todo lo demás. Y para que la gente se dé cuenta, o sea, para que aprendamos a reconocer y a ponernos unos lentes diferentes a los que traemos puesto, ¿qué sería un maltrato para saber si yo lo vivo? Hay muchos ejemplos, sí. Aquí me iría con el maltrato psicológico, ese que no se ve, pero ahí está. Ese que te rompe por dentro, pero no es de un golpe, es en pedacitos chiquitos, hasta que te deja destrozada, pero no te diste cuenta. Entonces, yo creo que lo primero es entender que lo que sí es amor. Yo creo que partiríamos de esa base, porque cuando yo entiendo lo que sí es amor, dejo de normalizar y rápido puedo identificar cuando estoy viviendo una situación de maltrato. La vez pasada una persona me decía, es que la manera de amar de esta persona sí me ama, pero su manera de querer es muy complicada. Y yo le digo, es que eso no existe, es que eso no es amor. Creemos que hay muchos tipos de amor, amores difíciles, amores complicados, eso no existe, eso no es amor. Podrá ser apego, codependencia, costumbre, pero el amor sano solo es uno. Y es cuando la persona te respeta, cuando te da tu lugar, cuando la persona te honra, te acepta como tú eres, donde te tratan bien. Entonces, partiendo de la base de lo que sí es amor, entonces puedo empezar a identificar cuando algo no. Otra manera de darnos cuenta que estamos viviendo maltrato, y creo que este es como de la brújula más certera para darnos cuenta, es que el cuerpo avisa antes de que la mente lo haga siempre. Cuando tú estés en una situación con una persona o con un grupo de personas también, y tu cuerpo se empieza a sentir más tenso, tu sistema nervioso se altera, empiezas a lo mejor a apretar la quijada, empiezas a sudar más, te dan ganas de ir al baño, sí, te dan ganas de vomitar, empiezas a temblar, o empiezas a sobrepensar mucho más tu postura, cómo me veo, sí, qué me pongo, qué digo, en qué tono lo digo, empieza a ponerte más nervioso, es tu cuerpo avisándote peligro, aguas, porque donde estás no es seguro. Un cuerpo en calma también es el aviso de que estás en un espacio seguro. Y puedes pensar en una persona que a lo mejor tú quieras mucho, donde te sientas 100% en calma y te vas a dar cuenta que tu cuerpo se siente bien y cuando no, el cuerpo alerta. Pero muchas veces la mente confunde y te dice, no, estás exagerando, seguro la loca soy yo, la que malinterpreta soy yo, pero el cuerpo avisa. Oye, ahorita estabas hablando de una palabra que me impacta, que es malinterpreto. En muchas ocasiones el normalizamos eso de la violencia o el maltrato y hasta los excusamos a las personas porque no queremos creer que nos están maltratando y pensamos, no, hombre,
Y puedes estar en una fiesta, a mí me ha tocado lamentablemente ver cómo el esposo de alguien maltrata a su esposa y delante de todos, en donde Mm. todos nos estamos dando cuenta que el señor este se está portando muy mal. Y ella, o sea, sin decir nombres, lo excusa. No, hombre, es que así es él, es bien bromista. Ay, no, hombre, no le hagas caso. Pero a mi punto de vista, para mí no fue cero bromas, o sea, no. Entonces ahí las mujeres o los hombres pueden, otra vez volvemos a la palabra, normalizar y decir, no, hombre, es una broma. ¿Por qué nosotros mismos nos tapamos los ojos con un dedo? Yo creo que es porque sabemos que algo está mal, porque el cuerpo sí avisa, y nos da miedo enfrentar la realidad, porque sabemos que la realidad va a ser lo suficiente incómoda y dolorosa y voy a tener que hacer grandes cambios si me atrevo a darme cuenta. Entonces, cuando la persona se quita la venda, ya no te la puedes volver a poner y eso nos da miedo. Nos da miedo ver porque ya no podemos no verlo. Entonces, la mente se protege. Si hay un tema en la mente donde la mente te protege de manera inconsciente porque tu mente dice, chin, si nos damos cuenta vamos a tener que hacer un montón de cambios. A lo mejor va a haber un divorcio y a lo mejor no tengo trabajo y no me puedo mantener económicamente y mis hijos, a lo mejor los puedo perder, si son menores de edad me los va a quitar y a lo mejor mi casa y donde vivo. Entonces, ves la bola de cambios que se vienen si tú tomas la decisión de ver, entonces la mente dice, no, 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 mejor justificamos, mejor no nos damos cuenta, sin entender que eso genera el triple de dolor, porque vives con unas cadenas invisibles que te atan, pero no queremos ver porque la realidad es tan dolorosa que preferimos evadir. Oye, ahorita tú nos estabas diciendo hace ratito el significado del amor, de qué es el amor. Una de las cosas más impactantes que a mí me ha pasado en mi trabajo, en radio y en tele, en una ocasión yo estaba haciendo un programa de radio, te voy a platicar esta anécdota de una radioescucha mía. Oye, estábamos hablando, no me acuerdo de qué tema estábamos hablando, y ella me habla por teléfono, entonces estábamos al aire, fuera del aire, estábamos fuera del aire, y me dice, estábamos hablando de la violencia y del amor, algo estábamos hablando. Pero la señora total me habla a mí el radio y yo le contesto. Me piden regularmente que les recomiende, que les aconseje, que les lleve con el psicólogo y de eso se trata mi programa, de una vida mejor. Me habla la señora y me dice, Moni, estoy sumamente triste. Y yo, pues, ¿por qué? ¿Por qué estás triste? Dice, ¿sabes una cosa? Siento que mi esposo ya no me quiere. Y yo le dije, ¿pero por qué piensas que tu esposo ya no te quiere? Dice, pues es que fíjate que ya no me golpea. Y yo le dije, ¿cómo? Wow, Para ella, el que su esposo la golpeara era sinónimo de que la amaba. qué fuerte. Y tú dices, a mi punto de vista, para nada, es todo lo contrario. Pero, o sea, yo sé que a lo mejor no me van a creer, pero de verdad, y Dios está ahí arriba que no me deja mentir, que la señora pensaba que porque su esposo la dejó de golpear, significaba que ya no la amaba. Estas percepciones que tenemos cada quien, porque cada quien es diferente, ¿de dónde las agarramos? ¿De dónde aprendió la señora que el que su esposo la golpeara era significado de que la amaba? Yo creo que tiene muchas variantes, pero mucho puede sí comenzar en la infancia. No sabemos si a lo mejor esta persona, su papá la golpeaba, o ella vio que el papá golpeaba a la mamá, o viceversa, o la mamá, y a través, ahí lo que entiende el cerebro, se hace como una conexión donde la mente dice, ok, entonces un golpe es sinónimo de amor, porque le importó a la persona, por eso me está corrigiendo. Entonces vas y buscas algo similar porque tu mente es lo único que conoce. Nos parecerá muy obvio entender, no, es que eso no es amor, pero si la persona vive bajo esa estructura y esos términos y es lo único que conoce, es lo que va a ir a buscar. Yo no le puedo dar a la mente algo que la mente no conoce. Eso o también, obviamente, cuando estás en esta dinámica con el abusador, son personas altamente manipuladoras, altamente controladoras y son profesionales en las estrategias que utilizan para jugar con la mente de la víctima. Entonces, pues empieza esta dinámica donde agarran a una víctima, pues una persona que a lo mejor carece de autoestima, no sabe lo que es el amor, no sabe lo que es lo normal, la seguridad, y van jugando con su mente en cuanto a lo mejor recibes ese primer golpe, pero luego te dan flores, pero te dicen, es que me duele más a mí que a ti, es que lo hago porque te quiero ver bien, por eso me veo la necesidad de corregirte. Y bueno, juegan de una manera impresionante con la mente. Entonces la persona va cayendo en este juego donde te vuelves prisionero de eso. Y hay cosas que pasan también desapercibidas, que nosotros las pasamos desapercibidas y que no las ves
hasta que de alguna forma te sales afuera. Sí, Te voy a decir una cosa, estando yo leyendo en torno a la violencia que como hablamos, porque estamos hablando de violencia y maltrato, y me centro en las mujeres. sí, Obviamente dentro de la violencia va el maltrato y dentro de la violencia va la psicológica, la económica, la emocional, la física. sí. Es impresionante ver las estadísticas. Yo me concentro en las mujeres porque yo soy mujer y me meto dentro de esas estadísticas. Hoy lo digo. En México, el 70% de las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia Sí. o algún tipo de maltrato. Yo, Mónica, formo parte de ese 70%. Yo sí he vivido violencia, maltrato, sí lo he vivido. ¿Tú lo has vivido? Sí, de hecho, fue una experiencia que me llevó a tener y sentir la urgencia de hablar de este tema, el vivir violencia, el vivir maltrato, el ser parte de esta estadística, el normalizarlo y luego darte cuenta en el hoyo en el que estabas metido, metida. Entonces, el vivirlo en experiencia propia, el todos los días verlo en consulta, es desgarrador y ver esta urgencia de que dejemos de normalizar, de que se le explique a las personas que eso no está bien, lo que sí es amor, cómo sí deberían de ser tratadas. Y es gravísima la estadística. Es de miedo. Está impresionante. Imagínate, en México, el 70% de las mujeres hemos vivido maltrato o violencia. Y las que no han hablado. No, y las que no. Yo la verdad no lo había hecho yo públicamente. O sea, no había tenido yo necesidad, pero hoy sí lo digo. Hoy sí lo digo porque tengo 2 hijas, Exacto, porque quiero que ellas aprendan. exacto. Ahora, honestamente, o sea, no es hablar de mí, pero voy a hablar de mí. Yo nunca, estando soltera, les dije a mis papás, ni mi hermano, ni mi familia, ellos no saben lo que yo viví. No saben. Sí, sí. No es de que me haya un hombre, un novio que haya tenido yo golpeado, no, gracias a Dios nunca me golpearon, pero sí viví violencia. Te ¿Tú digo, qué y ahorita te digo que aprendí yo y que me di cuenta, ¿qué viviste tú? viví realmente, hoy puedo contar que son 3 diferentes tipos de violencia. Yo creo que la que más me marcó fue la violencia psicológica. No todas vienen de pareja, también de familiares, y el ver eso y el decir: "Híjole", cuando lo tienes cerca es todavía más difícil, porque no te enseñan que parte de tus familiares sí pueden llegar a darte este maltrato, porque te enseñan que la familia es la que te protege, la que te ama, la que te cuida. Entonces, hay una parte que a mí me gusta decir en esta parte de dejar de normalizar, que yo les digo, lo peor que puede hacer una persona que te maltrata o que abusa de ti no es tratarte mal. Lo peor que te pueden hacer no es darte el golpe, no es amenazarte, no es decirte lo peor que una persona que te maltrata o que abusa de ti puede hacer es tratarte bien, porque gracias a eso tú no te vas. Porque si la persona que te maltratara te tratara mal todo el tiempo, quizá ya te hubieras ido hace mucho, quizá yo hubieras levantado la mano porque se ve, pero cuando a veces te tratan bien y te hacen creer que eso es amor, eso es lo verdaderamente grave, porque gracias a eso nos quedamos, normalizamos y no alzamos la mano y no pedimos ayuda. Y eso es lo que se me hace más fuerte. Oye, y en ocasiones, como tú dices, te quedas un chorro de tiempo ahí porque no alcanzas a ver en maltrato, hablando, por ejemplo, de la familia. A veces no te puedes ir. ¿No? Porque estás O sea, a veces entendido, no te puedes ir depende. porque vives en la misma casa y tú dices, oye, pues a lo mejor es mi mamá Sí, o a lo mejor es mi papá. ¿A dónde corro? ¿Con quién corro? exacto. Entonces, es el darnos cuenta, ¿hay familia tóxica? Sí hay familia tóxica. Desgraciadamente, no estamos viviendo color de rosa. Pero, por ejemplo, cuando ese maltrato lo recibes de mamá, lo recibes de papá, lo puedes recibir de hermanos, Sí, porque hay hermanos sí. muy abusadores, muy violentos, que gracias a Dios no es mi caso. ¿Qué se hace? Yo creo que lo primero es, ya cuando te das cuenta, porque creo que sí llega un momento de quiebra donde te das cuenta y ya no puedes no verlo, porque entras en este pozo y este fondo de dolor, ponerle nombre y ahí varía. Si puedes ponerte a salvo y salir de ahí y puedes ser una persona independiente y proveerte a ti mismo,
o tienes que crear una estrategia porque todavía no te puedes salir de ahí y no puedes pedir ayuda. Entonces, lo primero es ponerle nombre, tomar distancia y verlo desde afuera. Algo que a mí me ayudó mucho fue cuando una vez yo estaba en este normalizar y me dijeron: imagínate que eso que estás viviendo lo estás recibiendo de una pareja. Cuéntate la historia como si te lo estuviera haciendo una pareja y no esta persona, ese familiar. O cuéntatelo como si le hubiera pasado a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Cuando yo me redacto lo que yo estaba viviendo en tercera persona y lo pude ver desde afuera, vi la gravedad. Porque cuando lo vives en primera persona y cuando es un familiar, naciste ahí. Entonces crearon toda una estructura, son años de abuso, años de maltrato. Y lo más grave es que muchas veces dentro de ese maltrato tienes muy buenos recuerdos con esa persona, amorosos. Luego entiendes que quizá eran parte de la dinámica de control. Te trato mal y te trato bien al mismo tiempo para que no te vayas. Entonces es nombrarlo y ver en qué posición te encuentras. Con la realidad que tengo ahorita, ¿con qué cuento? Puedo ser independiente, cuento con recursos económicos, tengo a dónde ir, tengo redes de apoyo para pedir ayuda, ¿sí? Solicitar ayuda también de un profesional, buscar terapia para saber qué hacer e irte saliendo de las redes del abuso. Pero lo más importante yo creo que siempre va a ser ponerte a salvo, salirte de ahí. Puedas ahorita o tengas que crear una estrategia para que con el tiempo puedas ponerte a salvo, siempre va a ser necesario porque tú no puedes sanar en el ambiente que te enfermó. No hay manera. Qué difícil, ¿verdad? Y doloroso. Y qué difícil cuando estamos hablando de no la pareja, sino la propia familia. ¿Cómo le haces si te sientes que tu casa es como un nido de víboras? Sí. Que a lo mejor nomás hay una víbora, o dos, o tres, o hay unos que están repletos ahí de toda la familia. Sí. Pero aquí lo importante es aprender a reconocerlo, a no normalizarlo y a que te des cuenta que vale la pena tu amor propio, que vale la pena que mejores tu autoestima, que tengas una mayor seguridad, que creas en ti mismo y lo que vales. Y aquí lo que yo quiero resaltar es que no estás solo. Si tú te sientes una persona, oye, a mí me están maltratando hoy, sea quien sea, tu familia, tu pareja, tu jefe, un amigo, una amiga, que aprendas a alzar la voz y a decir, ¿sabes qué? Basta. Basta. Y hoy aprendo, voy a aprender a poner mis límites. Y para eso está con nosotros nuestra amiga Pau Cavazos, que vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a platicar de esto. ¿Cómo le hago para salir? ¿Cómo puedo hacer para tener una vida mejor y ponerle un alto a los abusos, a la violencia y al maltrato? Regresamos. Ya regresamos, seguimos en Una Vida Mejor, hoy platicando acerca de la violencia, los abusos, el maltrato. ¿Cuánto tiempo llevas soportando o a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta que estás aguantando a una persona que te está maltratando? A lo mejor no lo sabes, pero yo quiero que nos digas, Pau, ¿qué consecuencias psicológicas tiene para una persona normalizar ese maltrato, aguantarse este maltrato o no abrir los ojos y darse cuenta? Eso. Realmente las consecuencias son grandes. Lo que pasa con este tipo de maltrato muchas veces que va de gota en gota, entonces te va rompiendo sin que te des cuenta. Las consecuencias, lo que sucede es que se generan traumas, traumas fuertes, heridas grandes. Entonces, esas heridas generan secuelas y esas secuelas son las que empiezas a padecer en el día a día, en lo social, en lo económico, en tu dinámica contigo mismo. Y realmente sí hay como una escala de gravedad, pero lo primero es que te vas perdiendo a ti, te vas llenando de inseguridades, puedes empezar a tener insomnio, crisis de ansiedad, estrés, puedes empezar a desarrollar temas mentales mucho más fuertes, te alejas de tus amistades, te alejas de tus hobbies, básicamente te vas perdiendo a ti por no querer perder al otro, ¿sí? Y eso es lo realmente grave. Oye, pierdes tu amor propio, pierdes tu autoestima, pierdes tu seguridad, pierdes tu paz, pierdes la confianza que tienes a ti mismo. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado y ojalá nos pongamos a pensar, oye, ¿cómo he vivido yo un maltrato? Por ejemplo, fíjate, para mí un maltrato, ahorita que hablabas tú acerca de lo que es el amor, en noviazgos que yo tuve un novio que era muy celoso
Y tú dices, pues me cela porque me ama, ¿verdad? Ajá. Pero era tan celoso que dudaba de mí. O sea, él pensaba que yo lo engañaba. Y tú dices, no, o sea, yo hasta lo defendía. No, ¿cómo crees? Yo no te voy a engañar. Eso es un maltrato. Cuando la persona no confía en ti, cuando la persona duda de ti, es más, te está señalando de que tú me engañaste. Y yo estoy afligida. No, claro que no. Yo no te engañé, no, no, o sea, no. Y no lo normalizas y sigues ahí con la persona. Oye, pues si no crees en mí, ¿para qué fregados estoy aquí contigo? Si la persona, ya casados, no, hombre, mi esposo, ahorita vengo. Que te vaya bien, mi vida. Disfruta la fiesta, yo no tengo No, no. oportunidad de ir. Sí. Esa es libertad Es porque lo confías normal. plenamente en él. Sí. Pero ahí andas rogándole y haciéndole ver que no lo engañaste, que no te fuiste con otro y tú dices, oye, qué necesidad. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces saben elegir a sus víctimas. Sí, entonces las víctimas que viven abuso psicológico, maltrato, muchas veces son personas altamente empáticas, Adaptables. muy adaptables. Son personas que muchas veces tienen una herida de rechazo y de abandono muy grande. Entonces, como tienen un gran miedo al abandono y un gran miedo al rechazo, muchas veces esos miedos pueden más que la realidad, porque tengo tanto miedo a que esa persona me abandone, a quedarme solo, sola, a que me rechacen, que entonces empiezo a tener actitudes complacientes, me empiezo a adaptar al mundo de la otra persona y empieza esta dinámica gravísima. Y a mí me gusta explicar muchas veces cómo funciona este tema del maltrato psicológico, es de que se van metiendo en tu mente con esta metáfora del agua. Es como si tú estuvieras en el mar y esta persona te platica que el agua está deliciosa, el mar, el sol, y vamos a saltar las olas, super padre, y te convence. Y tú entras al agua y todo está súper bien. Y tú te sientes con mucha seguridad porque a la vez que tú te metes en el agua con esta persona, están todos tus amigos, están tus redes de apoyo, las personas que te quieren mucho, y aparte tienes flotis. Tú tienes un flotis, esa persona tiene un flotis, hay una moto acuática al lado y un salvavidas, entonces tú te sientes súper segura. Entonces ya se van adentrando cada vez más en el agua, cada vez más profundo. Y esta persona te empieza a enredar. Entonces tú ya estando en el agua con todas estas cosas que representan seguridad, esta persona empieza a tener esta dinámica contigo, ¿sí? En donde te trata bien, te trata mal, te confunde, te ignora, te llena de ansiedad. Pero estás tan envuelta en esta dinámica que sin darte cuenta, porque estás muy metida en eso, esta persona con un brazo empieza a alejar el salvavidas, el flotis. Poco a poco empieza a alejar a las personas que se metieron contigo al agua, que te daban seguridad, tu familia, las cosas que te gustan. Empieza a alejar todas las cosas que pudieran representar algo seguro para ti. Y para cuando te quita el flotis, pero sin que te das cuenta, porque estás muy envuelta en esta dinámica en el día a día. Para cuando tú te das cuenta que ya estás muy hondo en el agua, que ya no puedes pisar, que tienes que pedir ayuda y que algo no anda bien, ¿quién es la única persona que te queda para pedir ayuda? Entonces está él y tú. Exacto. Entonces ya no puedes pedir ayuda porque a quién le gritas, ya nadie te oye. ¿Y quién es la única persona de la cual te puedes sostener para no ahogarte? Esa persona. Logran quitarte todo, tus hobbies, tu autoestima, tu autoconfianza, tu seguridad, Sí. todo, para que cuando tú quieras pedir ayuda y quieras gritar, ya no te queda nada. ¿Con qué voz grito si me la quitaste? ¿Con cuál autoestima y cuál valor agarro para irme? Si está deteriorado. ¿Y Y ese es el problema. ¿Y por qué esas personas no aceptan? A veces se nos dificulta el vernos como una víctima, Sí, em, y lo aceptas. sí, Ay, es que ahí han pasado muchas cosas. Yo pongo mi experiencia. Estás en un noviazgo y amas tanto a la persona que haz de cuenta que estás así viendo a la sí, persona. sí. O sea, algo sucede cuando estás enamorado en tu mente Bloquea. o en tus ojos que bloqueas. Sí, Toda la gente a tu alrededor se da cuenta, no, yo no sé por qué sí. anda con este niño, Que o yo no sé por qué anda con esta muchachita que es súper tóxica. No, 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 o sea, no, fatal. sí, Oye, pero nadie te dice nada, te respetan porque si tú eres feliz con él, bueno, pues cada quien. Pero cuando te toca, bueno, platico de mí, me toca cortar con el chavo, te sales, ya no sientes lo mismo, ya a lo mejor ya no estás tan enamorada, te sales y desde afuera ves lo que tú estabas me viviendo, te saliste. de donde te saliste y tú No, dices, ¿en qué momento? ¿en qué momento duré tanto con esa persona? O sea, ¿por qué nadie me dijo Sí,
que estaba yo mal de estar viviendo eso, pero te necesitas salir. Sí, verlo en tercera persona, ver la gravedad, ver de qué tamaño estaba el pozo en el que estabas metida y decir, ¿cómo me salgo de ahí? ¿Sabes qué ahorita que dices? Porque nadie me dice. Muchas veces sucede algo que creo que es fuerte también para las personas que detectan que esa persona que yo quiero Hay está algo. en peligro, porque a veces sucede, y lo he visto mucho, que está la víctima viviendo esta situación de peligro y las personas cercanas a la víctima le alertan, uy, algo no anda bien y se acercan y la víctima, como no se da cuenta o está tan metida en el abuso y la mente tan confundida, se enoja con esas personas. Porque no me quieres sacar de aquí, no es que tú estás mal, es que esta persona es buena, es que solamente tiene muchas heridas. Entonces, las personas alrededor a veces tienen miedo de acercarse a la víctima, no saben cómo, porque dicen, híjole, si le digo, se va a alejar hasta de mí. O se puede enojar conmigo. Exacto, entonces se encuentran en esta posición difícil, porque dicen, si le alerto y le digo, se puede alejar hasta de mí, entonces no, prefiero estar aquí para que cuando esa persona pide ayuda, que sepa que me tiene. Entonces, entre que alertan, entre que toman distancia, porque es un tema delicado también, porque la mente de la víctima ya está muy sometida y muy manipulada. No es que no se quiera dar cuenta, es que muchas veces no puede Oye, por toda la realidad. y hay veces que, oye, te quieren alertar. Tampoco nos podemos meter en el libre albedrío de las personas. Pongo otro caso. O sea, hay que, ay, ¿cómo les puedo decir? Yo quisiera alertar a todos y a todas, Sí, hombres y mujeres, águale con el maltrato. Pongo el sí. caso. Oye, te voy avisando a lo mejor como amiga. Oye, amiga, aguas, amiga, Sí. abusada. Oye, amiga, y estás viendo el panorama que el agua está como que media turbia, no que hay tormenta y que hay huracán y que hay tsunami, no. El agua está media turbia, se está moviendo poquito a poquito. Les voy a poner un caso, o una amiga me platicó. Ella tenía una amiga y ella decía, Mónica, estoy bien mortificada porque el novio que ella tiene, no más nada de nada. ¿Cómo ves? ¿Qué le digo? Para que se dé cuenta que el muchachito no vale la pena y lo único que va a hacer es truncar su vida. La chava, hermosísima, era casi su primer segundo novio. Total, el muchacho no era ni responsable de él, no era, Nada. no, o sea, muy maltratador con ella y con su Todo. alrededor. O sea, un Sí. muchacho que tú ves que no trata bien a la gente, que no es responsable de su vida, o sea, factores que si que conoces al muchacho te das cuenta que no le conviene. Pero bueno, tú dices que lo conozcas. Claro. Ella empieza a vivir maltrato. Y nosotros, todas las Darnos amigas, cuenta. oye, manita, cuídate. Y comadre, cuidado. Y Aguas. nos, aguas, aguas. No, claro que no, todo súper bien, todo súper bien. Ujú. Y el agua turbia. Oye, pues se viene el tsunami cuando te das cuenta que la están maltratando tremendamente. Son novios y resulta embarazada. Qué fuerte, qué grave. ¿Y luego? ¿Qué le dices? O sea, estás alertando cuando el agua está turbia, no cuando se viene el tsunami. Exacto. Se viene el tsunami, que es Y el luego, embarazo, y ella todavía no se da cuenta no, del maltrato que está recibiendo el novio, es verdad. de que se complicó la vida porque está Sí, soltera y la regó. sí, Y tú dices, ¿y ahora? sí, sí, es ¿Cómo ahora no nada más a la maltratada voy a ser yo? exacto, Sabrá Dios si mi hijo. exacto. No, sí, y sí, porque esas personas se van parejo. Sí, es durísimo, es una situación complicadísima y como dices tú, a veces ni ahí se dan cuenta, o se dan cuenta, pero ven el panorama tan difícil que dicen, no, me resguardo, me resguardo, me resguardo. Sí, y el tema es que muchas veces pasa, ahorita que decías que muchas veces la víctima, la persona que lo está viviendo, no le cuenta a los papás, a los hermanos, a las amigas tampoco, porque dentro de esta persona sabe que algo anda mal y dice, sé que algo anda mal, entonces si yo hablo, yo sé que las personas que me quieren me van a alertar. Y como yo no quiero que me alerten porque yo ya sé que estoy mal, mejor maquillo la situación y defienden mucho al agresor de manera inconsciente. Lo niegan. Lo O sea, defienden bien. tienen una negación de, oye, comadre, ¿te está maltratando? No, No, claro que no. O sea, lo aceptan, lo hacen o se ponen a la normal. defensiva. Y ahí, Sí. qué necesitamos hacer? Yo creo que lo mejor es entre que no presionar porque no queremos que la persona se aleje porque se siente demasiado atacada
y demasiado observada, que a veces eso pasa, y entre más a veces le quieren alertar y la persona todavía no se da cuenta, más se aleja, más se calla, más se bloquea, incluso, pues sí, corre porque dicen, no, aquí nada más me quieren hablar de ese tema, mejor ya no cuento, si te contaba poquito ya no te voy a contar nada, es más, ya ni voy a las reuniones contigo, ya nada, y entonces cada vez se empiezan a alejar más de sus vínculos, sus redes de apoyo y acercar más con la persona agresora. Entonces, mantener esta distancia de entre que alertar, pero entre entender que la persona está en peligro, que no es que no lo quiera ver, es que no puede, y sí ser esta red de apoyo para que cuando esa persona pide ayuda, aquí está. O sea, Y hablarle de lo ya. que sí es el amor. tener esa red de apoyo. Y yo creo que a los papás, bueno, a mí yo todavía no llego a esos ámbitos, pero a los papás les toca o nos toca en ocasiones darnos cuenta que nuestros hijos están siendo víctimas de maltrato. Estoy hablando de a lo mejor de una pareja, de un novio o de una novia. Y dicen las mamás o los papás, es que yo no le puedo decir a ella, ese muchachito no te conviene. Tú dime psicológicamente si es verdad, porque yo ya voy en ese camino. Ah, Ya me va a tocar que mis hijas en algún futuro tengan novio, pero quiero saber si es verdad esto. Dicen, tú no le puedes decir a tu hijo, ese niño no te conviene, esa niña no te conviene, porque si tú no quieres a la pareja y tú le dices vale que no, de ti. el niño va a estar amachado en seguir con ella o con él. Sí. ¿Es esto cierto? ¿No le Sí. puedes decir a un hijo eso? Mira, más que no le puedes decir, la vez pasada me tocaba que una persona me decía un caso similar. Me dice, mi hija está saliendo con alguien que no le conviene. ¿Qué hago? Me dice, voy a quitarle todo, voy a quitarle el carro, le voy a decir que ya no le voy a pagar la gasolina para que ya no lo pueda ir a ver, y voy a hablar a tal lugar, y voy a decir que los separe. Le dije, si tú haces eso, se va con esa persona, a ti no te vuelve a hablar, y nos salió todo al revés. ¿Qué hay que hacer? Cercanía. Si tu papá, si tu mamá ya te diste cuenta, busca cercanía con esa persona. Y yo creo que lo mejor es hacer preguntas. Muchas veces cuando tú haces preguntas, la persona empieza a reflexionar, a encontrar respuestas, identificar qué es normal y qué no. ¿Sí? Oye, pero ¿cómo te trata esta persona? ¿Cómo te sientes cuando hace esto otro? Sí, para ti, ¿qué es el amor? ¿Qué significa que te traten bien? Y empezar a hacer preguntas para que la persona vaya reflexionando y se vaya dando cuenta sin que necesariamente se sienta atacada. Porque el hecho de que tú le digas a una persona, y yo creo que tú lo has vivido, yo lo he vivido, cuando alguien me dice la decisión que no debo tomar o que estoy tomando un mal camino, entonces el que esa persona me diga, eso no está bien, no hace que yo lo deje de hacer. Yo muchas veces las mejores decisiones que las he tomado no es porque me dijeron, es porque hasta que yo me di cuenta y me harté de sufrir y abrí los ojos. Muchas veces, por más que me dijeron y me dijeron, eso no hacía, de hecho, me enojaba que me dijeran. No fue hasta que me di cuenta. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la manera de llegar a esta persona, en este caso, tus hijas, sí, o los hijos, llegar a estas personas mediante preguntas, un espacio seguro, que sí es amor, enseñarles lo que sí es normal, cómo no deberían de ser tratadas, ¿sí? Para que no se sientan atacadas, porque muchas veces en el querer proteger al otro ponemos cadenas y no, no, ya no vayas, no digas, no sé qué. Los niños no entienden, la persona no entiende y se enoja mucho más, se pone a la defensiva y huye. Entonces, tips para los papás que no les gusta el novio de sus hijos. Cercanía. Tienes que tener cercanía, hacerles preguntas, enseñarles lo que es el amor verdadero, ¿verdad? Sí. Oye, Sí. y aquí cuando te das cuenta lo mal que estabas, que eras una víctima, Sí. que te maltrataban un chorro y que te daban lo que menos merecías, obviamente te duele Sí. aceptar tu realidad y te va a doler, te va a doler, te va a doler muchísimo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos para no sentirme culpable de todo el tiempo que estuve metido en un lugar en donde no debía de haber estado? Yo creo que por eso la importancia de reconocernos como víctimas, no como una etiqueta que te va a definir y que va a marcar toda tu vida ni tu Ujú. futuro, sino reconocer qué implica ser víctima, ¿sí? ¿Qué significa el ser víctima? El que es algo que es sin mi consentimiento, el que fueron jugando con mi mente, en que estas personas utilizan estrategias específicas para jugar con tu mente. Y ahí vas entendiendo y te vas liberando de toda culpa, porque entiendes que bueno, fueron ciertas situaciones que te fueron llevando ahí. El no normalizar tu contexto familiar, heridas que vienes cargando Mm. y entre que obviamente el abusador está jugando contigo y sabe muy bien cómo hacerlo. Es como a veces un juego de ajedrez. Por eso digo, hay un cierto tipo de abuso que es calculador, que es estratégico, que mueven una ficha
y calculan muy bien cuál es la siguiente que van a mover, ¿sí? También me gusta esta metáfora explicarlo como, poniendo el amor como si fuera una pastelería. Es como si al principio yo te doy una pastelería entera para ti sola. Supongamos que los pasteles son el amor. Te doy una pastelería entera y tú, qué padre, una pastelería entera, son un chorro de pasteles para mí sola, me van a durar un chorro, qué padre, qué bonito. Pero luego ya no te doy la pastelería, pero sí te doy 100 pasteles. Bueno, sigue siendo mucho, no importa, con 100 pasteles todavía la hago, pero luego no son 100, son 50, pero siguen siendo suficientes para una sola persona. Luego no son 50, son 10. Para cuando tú recibes 10 pasteles, tu mente ya no recuerda que un día recibí una pastelería, ¿sí? Ni que un día recibiste 100. Bueno, hoy tengo 10 pasteles. Ok, yo veo cómo los administro. Recordemos que los pasteles es como el amor. Yo los administro para que me duren todo el mes. Luego ya no son 10 pasteles, son 5. Luego ya no son 5, es uno. Para cuando tú recibes un pastel, ni te acuerdas que un día te dieron 10. Y dices, ok, hoy me tocó un pastel, ¿sí? Hoy tengo un pastel. Eso está bien. Yo veo cómo le hago para que me dure. Pero luego ya no es el pastel, es la rebanada. Luego no es la rebanada, es la migaja. Para cuando tú recibes la migaja, claro que no te acuerdas que un día hubo una pastelería, ni 100, ni 50, ni 10 pasteles. Tú dices, lo que sea, pero por favor dame algo. Y la mente se va acostumbrando a recibir esas dosis de amor. Se te olvidó que un día esa persona encantadora para capturarte te dio mucho. Entonces, tu mente empieza a recibir la migaja y la empiezas a administrar, ¿sí? Y por eso es tan difícil darte cuenta, porque te confunde. Pero ¿cómo? Si un día sí recibí muchos pasteles y ahorita solo la migaja, quizá yo estoy mal, quizá yo debería de cambiar, quizás si yo hago algo diferente. Entonces empiezas a recibir la migaja, aprendes a sobrevivir con la migaja, crees que es lo normal y empiezas a aceptarlo de maneras inconscientes. Entonces es tenerte mucha compasión, mucha paciencia a ti mismo. Oye, ¿cuáles serían los pasos si las personas ahorita se están dando cuenta que están siendo víctimas de maltrato, de violencia? ¿Cuáles serían los pasos a seguir si apenas me estoy dando cuenta con este programa que sí, que lo que estoy viviendo yo, pues son migajas y yo me merezco y espero que tú estés aprendiendo a reconocer que no te mereces tus migajas, te mereces la pastelería En- entera, hablando de referencia que la Sí. pastelería es como el amor. Si te estás dando cuenta que estás obteniendo migajas, no es lo que mereces y por ahí no es. Ujú. ¿Cuáles son los pasos que tú recomendarías a esta persona que pudiera hacer para tener una vida mejor? Yo creo que lo primero es ponle nombre a lo que estás viviendo. No lo normalices. No lo normalices, ponle nombre. Estoy viviendo maltrato. Estoy siendo víctima de abuso. Lo que estoy viviendo no es normal. Ponerle primero esa etiqueta. Empezar a empaparte del tema. ¿Qué es ese maltrato? ¿Cómo es que se vive el abuso? ¿Qué es lo que no es normal? ¿Cómo entonces sí es el amor? Empezar a reeducar a la mente. Muchas veces yo digo que la mente está en pañales, y más si fue lo que yo viví en casa. La mente está en el kinder en ese sentido. Tengo que empezarle a veces desde cero, porque no sé cuál es la experiencia de esa persona, ¿sí? A enseñar qué sí es amor, qué sí significa que te traten bien, qué sí es lo normal, cómo sí se ve, se vive y se siente el amor. Entonces, lo primero es nombrar. Lo segundo es empezar a aterrizar a la mente y empezar a recuperar tu realidad, porque cuando tú vives una situación de abuso, te quitan, te roban Ujú. tu realidad, tu percepción de la realidad y tu juicio. Entonces, empezar a recuperar tu realidad, empezar a escribir. Yo creo que la escritura es importantísima, porque aparte cuando vives una situación así, la mente tiende a tener ciertas como pérdida de memoria Mm. y se le olvida lo malo, que es lo que hace que una persona pueda recaer. Entonces, escribir todo lo que vas viviendo, cómo te vas sintiendo, todo el abuso, todo el maltrato, cómo lo estás viviendo en primera persona, platicarlo con alguien. Yo creo que el empatar la información, el rebotar la información con otras personas que están afuera y que te puedan decir su perspectiva y que esas personas, Mm. redes de apoyo que te quieren, también te puedan hablar de cómo sí es el amor, cómo no es normal. También sirve, compara tu realidad y piensa en una persona que te quiere mucho. A veces las personas me dicen, mi abuelita que me da un amor incondicional, una persona que te da amor incondicional, y compáralo con lo que estás viviendo y pregúntale a tu mente, ¿lo que estoy viviendo es amor? Sí, comparado con esa persona que a lo mejor me recuerda Sí. mucha ternura. Entonces, escribirlo, hablarlo con alguien y obviamente pedir ayuda en terapia, empezar a darte cuenta, sí, terapeutas que sepan de este tema del abuso, porque me ha tocado muchas veces malamente que hay terapeutas que manejan las situaciones de abuso psicológico o de maltrato como una relación tóxica. Sí, y no es lo mismo. Una relación tóxica es muy diferente a una relación abusiva o de maltrato.
Entonces lo manejan así y le dan a la persona herramientas para que platiquen y cambien. Y a veces no, es salte de ahí, ponte a salvo. Sí, pedir ayuda para que puedas empezar a recuperar tu poder, a ser consciente que es todo lo que esta relación me ha quitado. Me he quitado a mí misma, me he perdido a mí, mi autoestima, mi autoconfianza. ¿Quién era yo antes de esta relación? Ahora, hay cosas que lamentablemente la gente que está siendo víctima o maltratada sabe perfectamente que está siendo maltratada, pero están pagando un precio por obtener algo. Sí. Tenemos otro caso, la mujer que vive en un castillo de oro, que el hombre le da todo lo que tú te puedas imaginar, viajes, carros, lo que quiera, lo que quiera. Sí. Pero es Jaula de oro. víctima de un maltrato impresionante. La gente a su alrededor se da cuenta que está siendo maltratada. Ella lo sabe, lo reconoce, lo acepta y vive ese precio Sí. por obtener todo lo que el fulano le da. Tú dices, ahí, ¿qué se hace? Es muy grave porque tienes que ser consciente cuánto estoy pagando por quedarme aquí, cuál es el precio que estoy pagando y ese precio eres tú. Sí. Y eso no es vida, No, no es felicidad, es una jaula de oro, no es amor. donde la cárcel no es física, sino es mental. Entonces te vuelves prisionero todos los días. Entonces, ¿qué precio estoy pagando por quedarme aquí? Y lo normalizas. Fíjate, yo tengo casos a medir. Una vez yo me estaba pintando las uñas en un salón de belleza. Entonces yo estaba pintándome las uñas y una señora hermosísima, la señora ya grande, estaba a mi lado también pintándose las uñas. Y estábamos platicando, y tú estás casada, mi amor. Y yo sí. ¿Y tienes hijos? Y yo sí. Dice, pues déjame te platico, que mi esposo tiene un amante. Y yo así de que, Sí, ¿qué? okey. Yo sé que mi esposo tiene un amante. Guau. Mi esposo, la amante de mi esposo, me contaba la señora, Ajá, ajá. es mucho más joven que yo, mijita. Pero como mi esposo siempre me compra a mí el carro del año, a mí nunca me falta nada, yo tengo mi dinerito Gra para seguirme pintando mis uñas, mira mi bolsa que traigo, mis joyas. Mientras a mí no me falte lo que yo quiero, Sí. pues que se vaya con la amante. Qué grave, Y qué tú grave. dices, me está faltando, a lo mejor la señora no lo ve como maltrato, es más, Exacto. le abre la puerta para que se vaya el viernes en la noche con Sí, la sí, sí. muchacha, y tú dices, eso es maltrato, ¿por qué la gente lo acepta? No entiendo. Yo creo que por carencias emocionales y el significado y el concepto que tienen de la vida. Cuando Del tú amor. aprendes y del amor, cuando tú aprendes que la vida es eso, tener esos lujos, tener esa casa, tener esos viajes, en lugar de decir, la vida está cuando yo salgo a la ventana y respiro y puedo apreciar la belleza en lo simple. La vida está cuando comparto con esa amiga en el café y tenemos una plática padrísima. El amor está cuando voy con mi mascota y le doy un beso y puedo disfrutar el viaje y puedo trabajar y no sentir que es trabajo. La vida está cuando dices, esa es la vida, pero cuando tienen un mal concepto de lo que es vivir, de lo que es amor, de lo que es la felicidad, entonces se confunde y empiezas a aceptar lo inaceptable, empiezas a negociar tu propia persona, te pones en descuento a ti mismo. Pero bien feo. Es bien feo. Y hay Horrible. personas que para ellos eso es la felicidad. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que eso, vivir eso, aceptar eso, en mi caso la palabra es aguantar y soportar eso, a lo mejor para esa persona es felicidad, cada Exacto. quien. Pero aquí también la pregunta que yo te quiero hacer y que con esta cerramos, Pau, es, si yo estoy viendo que una persona la están maltratando, y está recibiendo violencia y está recibiendo abusos, ¿cómo le hago como para alertarla? Está bien que alertemos a las personas, pero te pregunto, primera pregunta, ¿está bien decirle a la persona lo que yo observo? Y segundo, si la respuesta es sí, si sí está bien que le diga, ¿cómo le hago para no crear un conflicto con esa persona si le dijo? Es muy complejo. Realmente es muy complejo y hay muchas variables y creo que la decisión que tomes, que al final es una decisión de cada quien, mm, puede tener una consecuencia. Las consecuencias pueden ser infinitas, ¿sí? O los resultados más bien. Y miren, la verdad es que yo sí digo, cuando hay una vida en peligro,
yo sí prefiero alertar, yo sí prefiero alzar la Yo voz. también, fíjate. Yo digo, cuando hay una vida en peligro, que se pierda, y incluso si yo pierdo la relación con esa persona, el decir, hay que alertar y ver el foco rojo, pero también obviamente hay que ser estratégicos. Hay que entender y hay que tener mucha compasión con la persona que lo está viviendo. Sí, nadie quiere sufrir por voluntad propia, nadie quiere vivir situaciones desgarradoras por voluntad propia. Si estoy en una situación así, es porque no sé cómo salir, porque no tengo otra realidad, porque mi mente está confundida, me están manipulando, etcétera. Entonces, ser estratégicos en el cómo acercarte, cómo decir, qué decir. Pero si vemos que ya es una situación donde es muy fuerte, está escalando y hay cosas que son mucho más graves, realmente yo sí prefiero decir, solo hay que buscar el cómo, porque también nos da tranquilidad, porque muchas veces nunca hay que dar por hecho lo que puede llegar a ser una persona que ya te mostró de lo que es capaz, ¿sí? Nunca podemos dar por sentado, no, no va a pasar nada, es que así es que ya lleva años de matrimonio, porque nunca sabes lo que es capaz de una persona que ya te mostró de lo que es capaz. Entonces, sí ver el cómo, sí acercarte, encontrar la manera, al final entender que la persona, como tú decías, tiene ese libre albedrío y la capacidad de tomar las decisiones, pero creo que cuando te sientes tú, si estás viviendo esto en primera persona, apoyada, con un soporte y que de manera amorosa se acercan y de manera delicada te alertan, creo que también le puede dar a esta persona que lo está viviendo ese colchoncito de decir, ok, no estoy sola, que eso es lo más importante. Así es. Tú dijiste hace ratito cuando nosotros somos víctimas de abuso, de violencia, de amenazas, de malos tratos, nos estamos poniendo en descuento. Sí, Y en muchas ocasiones las mujeres, sobre todo las que están casadas y tienen hijos, se quedan aguantando un maltrato o una violencia por los hijos. Porque dicen, yo no quiero que mis hijos crezcan sin padre, yo no quiero que mis hijos crezcan en una familia disfuncional. sí. Los hijos en algún momento se van a ir, van a tener que hacer su vida como nosotros estamos haciendo la nuestra. Y aquí yo quiero que te hagas esa pregunta, porque a lo mejor tú estás enredada con una pareja que no te está haciendo feliz, que te está maltratando y tú te pones en la cabeza, no me quiero separar, no me quiero divorciar porque mis hijos van a sufrir. En ese caso, ¿qué se hace? Para empezar, no se dan cuenta que los hijos ya están sufriendo, Sí, que la disfuncionalidad familiar ya no va a está. pasar, ya está, ya entró a la puerta, a la sala y a la cocina y se sentó contigo. Entonces, le tenemos miedo que se rompa algo que ya está roto. Sí. Y le tenemos miedo al dolor sin darnos cuenta que el dolor ya llegó y se instaló conmigo y vive conmigo todos los días. Una vez una persona me dijo, me separé porque ocurrió una infidelidad y para mí eso es lo más grave. Pero me dice, ya llevábamos años mal. Y le dije, ok, ¿y qué hizo que no te fueras desde antes? Bueno, es que no había ocurrido nada grave como una infidelidad. Yo le pregunté, ¿y para ti la pérdida de tu paz de todos esos años no es realmente grave? Creo que el problema está en que no le damos valor a nuestra paz. Entonces la podemos perder y aguantamos. Puedo perder mi autoestima y me quedo. Entonces entender, no, no es negociable. Y el dolor ya está, porque el dolor de no poder ser tú, ese es el verdadero dolor. El dolor de no poder dormir bien, de ya no ser tú, de no tener esa autoconfianza, ese amor propio, de que tu mente está enredada con un nudo enorme, de tener dolor todos los días, confusión, de desaparecerte. Entonces, cuando tú le das el verdadero valor a tu paz, entonces nada se vuelve negociable y entiendes que no hay familia, hijos y nada que sea más valioso que lo que estás perdiendo día a día. Definitivamente, y no hay que ponernos en descuento, hay que valorarnos, hay que amarnos. Sé que hay muchos que hoy se sienten solos, que se sienten abandonados, pero abandonados hasta de sí mismos. Hay que volver a recuperar nuestra confianza, hay que volver a voltearnos a ver hacia nuestro interior y darnos cuenta de nuestro valor. Oye, yo valgo tanto, no tengo por qué ponerme en descuento, ni contigo ni con nadie. Llámese familia, jefe, pareja, inclusive hijos, porque hay hijos también que maltratan a sus padres. Nadie, que nadie te falte el respeto. Hay que aprender a amarnos a nosotros mismos, aprender a respetarnos, a poner límites con quien sea. Acuérdense del mandamiento que dice la Biblia. Ama a los demás como te amas a ti mismo. No dice primero, ama a los demás y luego tú. No. Dice, ámate primero a ti.
y luego a los demás. Y hay veces que estamos primero amando a los demás, haciendo relevante primero a los demás y al último yo. No, señores, duele a veces darnos cuenta. Pero si no te estás dando cuenta, pide ayuda. Si estás viendo que las cosas no son normales o no van por el camino que tú quieres, o como dijo nuestra amiga terapeuta Pau, te están robando la paz. Por ahí no es. Pau, ¿algo que más que les quieras decir? Ámate tanto que te des cuenta del primer maltrato. Eso es lo más importante. Hay una frase que dice: "La única relación tóxica que tienes es contigo, todas las demás son consecuencia de esa relación". Entonces, cuando tú aprendes a respetarte, a amarte, a no abandonarte, cuando cuidas cómo te hablas, entonces vas a saber detectar si alguien no lo está haciendo igual y algo no es amoroso. Entonces, date ese valor a tu persona, porque tú vas a estar contigo por el resto de tu vida. Oye, Pau, a mí me encantará la gente pueda hacer conexión contigo. Eres alguien con quien podemos ir a tener una consulta, una plática terapéutica. ¿En dónde te van a poder encontrar? Claro que sí, encantada. Doy terapia en línea y presencial aquí en Monterrey. Y en mis redes sociales me pueden encontrar como @PauCavazosTerapeuta en Instagram, Facebook, en TikTok. Y mi número celular, sí, me pueden contactar en WhatsApp, 811-6818-739. Y bueno, encantada de poderlos acompañar en su proceso. Oye, ¿de todas las edades ves? A partir de 13 años. A partir de 13 años. Bueno, entonces ya me puedes ver ahí también. Ya. Oye, Pau, muchas gracias por habernos acompañado, Pau. Wow. Muchas gracias. Muy padre tema. Y familia, hay que amarnos. Hay que abrir los ojos, amarnos tanto, respetarnos tanto y darnos cuenta nuestro valor como personas. A lo mejor en el pasado pudimos haber permitido una cosa. Hay que aprender de esas cosas, hay que aprender de esos abusos, hay que aprender de esos maltratos y ya no volverlos a permitir. A lo mejor en algún momento me tocó vivirlos, pero hoy ya no los permito porque ya aprendí, ya me di cuenta. Y si ustedes conocen a alguien que necesite ayuda, como dijo Pau, díganselo, porque eso también es amor. A veces vale la pena el levantar la mano y decir, sabes que te quiero tanto Sí. y porque te quiero tanto, te quiero decir aguas en este camino que que te está tocando recorrer. Nos vamos a quedar con la paz de que al menos dijimos algo. Gracias, Pau. Gracias. Familia, ojalá que con este programa podamos cambiar la mente, el corazón, el alma y la vida de al menos una persona, porque así estaré cumpliendo mi propósito, que es que ustedes tengan una vida mejor. Abran los ojos y díganle no a los maltratos, al abuso y a la violencia. Nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga y se haga presente en sus vidas. Gracias. Esto fue Una Vida Mejor. Hasta el próximo martes.